Vamos ya con la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, a quien le damos la bienvenida en los estudios de Quito, aquí en los desayunos de 24 horas. Ministra, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz, encantada de estar aquí en Teleamazonas. Ministra, el pasado mes de diciembre se le otorgó la naturalización al señor Julian Assange y bueno, como ecuatorianos quisiéramos realmente saber qué méritos hizo el señor Assange para recibir esta naturalización ecuatoriana. Bueno, Liz, la verdad es que aquí no se trata de méritos, de haber hecho méritos o no, se trata de cumplir nuestra Constitución, nuestra Ley de Movilidad Humana, de cumplir el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Yo creo que esto realmente ha sido manipulado por ciertos intereses políticos y aquí lo que corresponde es que el Ecuador sea como ha sido y como ha sido además la máxima del presidente, un país cumplidor del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Lo que importa es cuál es la política del Ecuador en relación a la movilidad humana. Hemos sido felicitados reiteradamente tanto como por el secretario general de Naciones Unidas el día viernes en Nueva York, cuanto por el presidente de la Asamblea General. El Ecuador es un país realmente con liderazgo internacional en temas de derechos humanos. Estamos trabajando solamente en los últimos meses, aportando y acompañando a más de 25,000 ecuatorianos que están en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos por las políticas migratorias. Hemos protegido y cuidado y ayudado también a personas que dolorosamente son deportadas al Ecuador. Este domingo acabamos de recibir a 10 ecuatorianos que son fruto de la trata ilegal de personas hacia Estados Unidos y que tienen un gobierno que los cuida y los protege. Ahora, ministra, pero me gustaría invitarla a ver a usted un reportaje donde cómo ha sido el comportamiento del señor Julian Assange mientras ha permanecido en la embajada de nuestro país para continuar con esta entrevista. Porque Ecuador es insignificante. Pero es el país que está impidiendo que te arresten. Es importante. Es como Julian Assange se refería a nuestro país solo un mes después de haber recibido el asilo. Ya cuando el presidente Lenín Moreno llegó al poder, confirmó que seguiría protegido, pero le recordó la condición. Que no intervenga en la política ecuatoriana y no intervenga en la política tampoco de países amigos. La respuesta de Assange, para muchos, fue calificada como una advertencia. Los ecuatorianos pueden estar seguros de que si Wikileaks obtiene información de corrupción en Ecuador, las publicará. Pese a su condición, Assange ya había intervenido en política internacional. En plena campaña por la presidencia de Estados Unidos, su portal web reveló millares de correos electrónicos contra Hillary Clinton. El señor Julian Assange tendrá que disminuir cierto tipo de intervención en política de países amigos. Pero eso no ocurrió. Y el siguiente llamado de atención por parte de Ecuador fue cuando Assange se pronunció sobre la situación de Cataluña. Y no solo eso, pues entre los personajes que recibe en la embajada ecuatoriana en Londres, en noviembre recibió a Oriol Soler, promotor del independentismo catalán. Pero Assange también ha interferido en política ecuatoriana. En mayo invitó al ex candidato presidencial Guillermo Lasso a que se retire de Ecuador en los próximos 30 días. Así lo escribió en un tuit. Y llegó una advertencia más. Su condición no le permite hablar acerca de la política de los países, menos el nuestro. Y es como en medio de al menos 3 llamados de atención por sus reiteradas intervenciones en política nacional e internacional, han transcurrido estos 8 meses de protección a Julian Assange, ya en manos de un nuevo gobierno. El señor Assange es un hacker. Es algo que nosotros rechazamos, o sea, en forma particular yo lo rechazo. Dayana Monroy, 24 horas. Y ministra, y si bien usted nos ha mencionado que se ha actuado pegado a lo que dice la ley de movilidad, ahí es cuando nos preguntamos cómo una persona que ha calificado de insignificante al Ecuador y que ha hecho caso omiso en algunas ocasiones de los llamados de atención que le ha hecho el mismo presidente Moreno, quien lo ha calificado como un hacker informático, tiene el derecho a ser nacionalizado como ecuatoriano. ¿Cómo no pesa más este comportamiento que lo que diga quizás la ley de movilidad en este tema, ¿no? ¿Cómo se valida más una cosa que la otra? Liz, él es una persona internacionalmente protegida, tenemos realmente
serios argumentos para decir que su vida y su integridad están en peligro. El Ecuador es un país defensor de los derechos humanos. Lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno es absolutamente justo. Se le ha pedido y exigido a Julian Assange que no emita opiniones sobre terceros países y peor aún sobre el Ecuador. Pero él ha seguido haciendo. En 5 años y medio, Julian Assange ha firmado un documento notarizado de silencio. Y él, desde que lo hizo, ahora sí lo hizo, ¿no?, ha cumplido su voto de silencio. Pero ¿cuáles son esas amenazas que tiene el señor Assange que ha llevado hasta que ustedes pidan o vean la posibilidad del estatus diplomático, señora ministra? ¿Usted me puede, por favor, dejar terminar mi idea, por favor? Mire, lo que le decía es que las Naciones Unidas, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias establece que Julian Assange está en una condición de detención arbitraria. Es una persona cuya vida y cuya integridad está en riesgo y el Ecuador realmente es un país respetuoso de los derechos humanos. Por lo tanto, si él solicita ser naturalizado ecuatoriano, hay que cumplir la ley. Independientemente que el señor Assange nos caiga bien o nos caiga mal, el Ecuador tiene que cumplir con los derechos humanos, con el derecho internacional humanitario y con todo el marco regulatorio internacional, además de con nuestra Constitución y nuestra ley. Este tema no puede, Liz, ser politizado, no puede ser utilizado con fines de persecución política, y digo concretamente para denostar y criticar y cuestionar el trabajo de la Cancillería. Esto es un tema delicado y queremos que se nos permita trabajar este tema de manera como la que hemos hecho, de manera cuidada, de manera prudente, en diálogo y conversación con el Reino Unido y con las partes interesadas. Pero es un tema que tiene una trascendencia dentro del país, señora ministra, y que se lo ha manejado, está buscando internacionalmente. Se lo ha manejado con hermetismo cuando es un tema público. Generalmente entregar la carta de naturalización a una persona, sea quien sea, es un tema público, y aquí se lo ha manejado con total hermetismo. Entonces eso también en absoluto, Liz, ahí usted no es correcto lo que usted está diciendo, Liz, porque los temas de asilo y de refugio, los temas de derechos humanos, los temas que ponen en riesgo la vida de una persona no pueden ser tratados públicamente para que sean usados como han sido usados, con fines políticos, actores claramente alineados políticamente, cuestionando y criticando y además hay que recordar que cierta información ha sido filtrada. Eso realmente es un delito, es un problema muy grave y nosotros vamos a seguir tratando este tema con el Reino Unido de manera cuidada, de manera prudente, de manera confidencial. Ahora, porque aquí se trata de la vida de una persona. Señora y realmente ministra, pero este tema no debe ser el Reino Unido varias veces ha negado toda posibilidad, incluso el pedido que ustedes hicieron tratando de darle a él una inmunidad al otorgarle el estatus diplomático. ¿Por qué se piensa en llegar a esta figura incluso cuando un estatus diplomático se puede dar a una persona que ha hecho carrera, a una persona que ha hecho algo relevante dentro del país, dentro de una función aquí en el país? Él no tiene ninguno de los dos requisitos. ¿Por qué se trata de blindarlo de cierta manera? ¿Cuál es el riesgo tan grande que corre el señor Assange? Yo creo que la responsabilidad del Ecuador es darle la protección requerida mientras no tengamos todas las garantías de que su integridad y su vida están protegidas. ¿Y cómo nos beneficiamos como país, señora ministra? Porque se trata de un ser humano. Y por otro lado, Liz, aquí lo que importa es cuál es en general, este es un caso más, yo señalaba, estamos protegiendo a 25,000 ecuatorianos en situación de riesgo en Estados Unidos con un plan de contingencia, apoyando a nuestra comunidad migrante en España con el apoyo en las hipotecas, cuidando y rescatando a los niños ecuatorianos en Italia, cuidando a los ecuatorianos que son sometidos a redes de trata de personas. El Ecuador es felicitado internacionalmente por Naciones Unidas y por las instancias de derechos humanos por su política de movilidad humana. Este es un caso más, es un caso serio y evidentemente cada conversación que tenemos con el Reino Unido, cada intercambio que tenemos con el Reino Unido, con quien además tenemos excelentes relaciones de respeto mutuo, vamos a hacerlo público porque eso realmente no ayuda, sobre todo en una situación política compleja donde se utiliza este tema con fines políticos. Ahora, el señora presidente ministra, ha dado las orientaciones, cuidar los derechos humanos, por los ecuatorianos. Usted me ha mencionado lo que se hace por ecuatorianos en otras partes del país, pero en este caso, el otorgarle el estatus diplomático al señor Assange, ¿en qué beneficiaba al Ecuador?
por ejemplo? ¿Nos puede hablar? Bueno, el Ecuador también es el primer país receptor de refugiados de todo el continente americano. Tenemos una política de refugio también reconocida a nivel mundial y sobre todo teniendo un presidente como el que tenemos, un presidente humanista y que se preocupa por la vida de todos y todas las personas a nivel mundial. Pero en este caso, ¿cuáles son los beneficios en el avance de los derechos de las... Liz, usted me pregunta y no me deja contestar. Es que no me contesta, lo que yo le digo, no me responde concretamente. Es que no me está respondiendo concretamente esa pregunta. Yo le decía, ¿cuáles son los beneficios en este caso puntual que da al Ecuador el otorgarle el estatus diplomático al señor Assange? Mire, lo que le estoy diciendo es que se hizo un pedido a Reino Unido negó ese pedido, parte de los diálogos que hemos venido teniendo, y Ecuador dijo, perfecto, si no es aceptado, nosotros pues realmente deponemos ese pedido y se acabó el asunto. Si quieren utilizar eso como con fines políticos, eso es un tema grave. La vida de las personas no pueden estar sujetas a banderas políticas ni a una ideologización de este tema, Liz. Y lo que hay que ver es realmente por qué no preguntan por cómo le fue al Ecuador en la entrega de la presidencia del G77 más China en Nueva York, que fue realmente ovacionado por el trabajo que hizo en temas migratorios, en temas de cambio climático, en temas de justicia fiscal. Eso es lo que al Ecuador le debe interesar. Le debe interesar los réditos de los compromisos bilaterales entre Ecuador y Japón por los 100 años de relaciones diplomáticas, los 20 años de la firma de la paz con el Perú en este año, el próximo gabinete binacional con Colombia el año que sí, en estos meses. En fin, ese es el tipo de temas en los que trabajamos todos los días por el Ecuador. Y yo creo que este tema debe ser, nuevamente lo digo, tratado con prudencia, con cuidado, no politizado. Se trata de la vida de una persona y además hemos puesto reglas claras para que él cumpla con sus obligaciones como persona en condición de asilo. Pero no podemos dejar de despejar algunas inquietudes, ministra, en torno a este tema. Como por ejemplo, Liz, ¿qué va a pasar ahora? Y seguiremos, Liz, buscando las soluciones en diálogo con el Reino Unido. Tenemos ¿Y qué va a pasar ahora, señora ministra? Porque el señor Assange, al momento de ser ecuatoriano, ya pierde esa calidad de estar asilado como una persona extranjera que buscaba tener, valga la redundancia, un asilo dentro de nuestra embajada. Ya es ecuatoriano. Entonces, ¿bajo qué figura él permanece en nuestra embajada allá en Londres ahora? A ver, yo le invito, por favor, Liz, a leer la Convención del 51, a leer todos los instrumentos en materia de refugio y asilo internacionales, a leer nuestra propia ley de movilidad humana. No, precisamente no por eso. El refugio puede ser territorial, señora ministra, pero él ya asume su calidad como ecuatoriano, tiene la carta de naturalización, entonces... ¿Cómo se mantiene en la embajada? A ver, ¿me permite, por favor? Usted pregunta, yo respondo, más o menos así funciona una entrevista, ¿no es cierto? Lo que le estoy diciendo es que él no pierde su condición de persona internacionalmente protegida, él seguirá siendo protegido por el Ecuador mientras su vida y su integridad corran peligro. Y esto en apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y a nuestra ley y a nuestra Constitución. Todo lo que ha hecho el Ecuador ha sido en estricto apego a la ley, en diálogo con el Reino Unido, y hay temas evidentemente como el que usted acabó de mencionar, donde el Reino Unido no está de acuerdo, hemos dicho de acuerdo, no está de acuerdo, perfecto, pero seguimos buscando soluciones. Por eso incluso Ecuador ha sugerido al Reino Unido la posibilidad de una mediación internacional. Mirando otros casos de asilo hemos visto que hay terceras partes, organizaciones internacionales, personas de renombre que pueden operar como mediadores en casos de esta naturaleza para garantizar que podamos resolver este tema. Ahora, es un tema heredado de 5 años y medio que realmente preocupa a nivel internacional, pero sobre todo le preocupa al Ecuador, que es un país que respeta los derechos humanos y el derecho internacional derecho internacional humanitario. Así es que de eso se trata. La Cancillería va a seguir trabajando en este y en todos los temas de movilidad humana, garantizando el mandato
constitucional de la ciudadanía universal y trabajando por los ecuatorianos que viven en todos los rincones del mundo, protegiéndolos, cuidándolos. Es así, esa es la política de Ecuador, esa es la política humanista de nuestra Cancillería. Solo que en este caso, además, señora ministra, los ecuatorianos no dicen que forman parte de un país insignificante, pero en este caso un extranjero que sí nos ha catalogado así, recibe una carta de naturalización validando los derechos humanos y la condición y lo que diga la ley de movilidad. Ahora, en este caso hemos visto siempre que la respuesta de Reino Unido ha sido negativa. Por cualquier vía que se haya tratado de aplicar ha sido un no. ¿Qué les hace pensar que ahora con esta mediación internacional ellos van a cambiar de parecer cuando lo único que ellos desean es que él responda a la justicia? Bueno, realmente nadie está diciendo que si no hay temas pendientes con la justicia británica, el asilado debe responder en el momento que haya condiciones para que él pueda salir y responder. Obviamente, eso es evidente. Y lo que estoy diciendo, e insisto, Julian Assange ha firmado un compromiso legal, notarizado, de un voto de silencio sobre los temas políticos del Ecuador y otros países. ¿Usted qué haría, Liz? ¿Empujaría a esta persona a salir de la embajada cuando su vida corre peligro y riesgo, cuando no sabemos exactamente si hay terceros países que tienen interés en detenerlo o en una extradición? Yo creo que la responsabilidad que tiene el Ecuador es enorme, es reconocida además la actitud del Ecuador por organismos internacionales, así es que yo creo que estamos operando en acuerdo a la ley desde una visión humanista apegada al derecho internacional. Eso es lo que corresponde, no corresponde politizar este tema y corresponde además que se vea la gestión de Cancillería en su amplia magnitud. Yo creo que este es un tema cerrado, seguiremos conversando con el Reino Unido, seguiremos explorando la posibilidad de una mediación, de una tercera parte. Usted para ha dicho, lograr ministra, resolver un problema que se mantiene una buena relación. 5 años y medio. Usted ha dicho que se mantiene una buena relación con Reino Unido, pero ¿quién asume las consecuencias que podría conllevar el hecho de que ahora Julian Assange sea también considerado ecuatoriano, lo que a lo mejor puede dejar de ser bien visto por Reino Unido, y no solo por Reino Unido, sino también por otros países como Estados Unidos, dentro de un país que también vio violentadas sus seguridades porque él difundió una cantidad de información que eran secretos oficiales? ¿Cómo puede quedar nuestra relación y quién asume la responsabilidad de las consecuencias? Suya. No es una especulación Esa es una especulación suya. No es una especulación mía. Yo le estoy preguntando quién va a asumir esa consecuencia. Porque usted no es la canciller, soy yo la canciller y soy yo quien mantengo relaciones cotidianas de diálogo con esos países. Yo soy quien tengo relaciones bilaterales, amistosas, amplias en distintos ámbitos con los Estados Unidos y soy quien tengo una comunicación permanente. Este tema no puede alterar en nada ni perjudicar en nada nuestra relación. Reino Unido. Es una relación horizontal, es una relación respetuosa y que pone por delante los derechos y la soberanía del Ecuador. Es así como operamos no solo con estos países, sino con todos los países del mundo. Así es que no se puede especular ni establecer criterios a priori. Lo que le puedo decir es que tenemos relaciones amistosas y respetuosas con el Reino Unido, relaciones amistosas y respetuosas con todos los países del mundo. Es así como establece nuestra nueva agenda de política exterior y también nuestra Constitución. La defensa de los intereses nacionales y de los derechos humanos debe estar por sobre cualquier interés político, sobre cualquier animadversión personal. Esto es indiferente si nos cae bien o nos cae mal una persona que está bajo protección y que tiene una condición de asilo. Eso no se puede manipular y yo creo que es muy importante respetar el trabajo de la Cancillería y, por supuesto, observar y seguir lo que estamos haciendo, pero con una mirada objetiva, no politizada, y en respeto a lo que dicen las leyes y la Constitución del Ecuador. Eso es lo que está haciendo la Cancillería y lo que continuaremos haciendo. Y por supuesto encantada de informar a la opinión pública lo que estamos haciendo. Hay temas que son más delicados que otros y que requieren prudencia para el manejo y no una manipulación pública y no una manipulación política. Así es que el Ecuador seguirá defendiendo los derechos humanos de todas las personas, seguirá teniendo esta política de movilidad humana que es reconocida a nivel mundial y seguirá defendiendo los intereses nacionales. Y como ecuatorianos, pues siempre estaremos pendientes de lo que sucede con los temas que guardan relación a nuestro país y por eso también teníamos el derecho a saber lo que implicaba el haberle entregado una carta de naturalización a Julian Assange. Le agradezco su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, señora ministra.
Muchas gracias, Liz. Gracias a Teleamazonas también.